Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Demet y hoy, como les prometí, vamos a profundizar en un tema que sé que ha generado mucha curiosidad, debate y en algunos casos incluso controversia, el caso Khan. Sí, ese mismo, el que ocupó titulares, llenó horas de programación, y sobre el que, sobre el que se dijo de todo. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de este asunto, desentrañando capas de información y, como indica el título, intentando acercarnos a la verdad. O al menos a mi interpretación, basada en una investigación exhaustiva y en el análisis de múltiples fuentes. Antes de comenzar, quiero reiterar mi agradecimiento por su presencia. Sé que su tiempo es valioso y que el canal está creciendo gracias a ustedes, la comunidad. Un enorme gracias por su apoyo incondicional. Si son nuevos por aquí, les invito a quedarse a explorar el canal y sobre todo, a suscribirse. Suscribirse no solo es una muestra de apoyo, sino también una forma de no perderse los próximos vídeos. Y créanme, se avecinan temas igual de interesantes y reveladores. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Prepárense entonces para adentrarnos en el caso Khan. ¿Por dónde empezar? Es fundamental establecer una base común para que todos estemos en la misma sintonía. El caso Khan en esencia involucra a la familia Khan, una familia que por diversas circunstancias se vio envuelta en una serie de acusaciones públicas, rumores persistentes y una intensa especulación mediática. Hubo señalamientos directos, indirectos, y una atmósfera de tensión palpable que afectó a muchas personas. La información inicial que circuló, lamentablemente, estuvo plagada de imprecisiones, sesgos y, en algunos casos, falsedades. Y precisamente eso, mis queridos espectadores, es lo que me impulsó a investigar y a preparar este vídeo. Mi objetivo es ofrecerles a ustedes, mi audiencia, la oportunidad de escuchar mi versión de la verdad, o al menos, la versión que he construido a partir de una investigación rigurosa, buscando la mayor objetividad posible. Ahora adentrémonos en las acusaciones. ¿Qué se dijo exactamente? ¿De qué se les acusó? En términos generales, las acusaciones fueron diversas y multifacéticas, abarcando desde cuestiones financieras hasta situaciones personales y familiares. Hubo acusaciones de malversación de fondos, de ocultamiento deliberado de información, y en algunos casos, de un manejo inadecuado de ciertos activos y recursos. Como sabemos, las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales amplificaron la situación, creando un ambiente propicio para la desinformación y los juicios de valor precipitados. Es crucial entender que en casos como este, la verdad raramente es simple y directa. No se trata de un simple blanco o negro, sino más bien de una compleja paleta de grises, con matices que exigen un análisis cuidadoso y detallado. Y es precisamente eso lo que me propuse hacer en mi investigación. ¿Cómo abordé esta investigación? En primer lugar, recopilé toda la información pública disponible. Noticieros, reportajes, entrevistas, comunicados oficiales, todo lo que pude encontrar. Luego me dediqué a analizar cada dato, a contrastarlo con otras fuentes, y a identificar posibles inconsistencias o contradicciones. Este es un proceso largo y laborioso, pero fundamental para llegar a conclusiones sólidas y fundamentadas. Otro aspecto crucial fue la búsqueda de fuentes primarias. Me esforcé por contactar a personas que estuvieran cercanas a la familia Khan, a testigos directos y a expertos en el tema. No siempre fue fácil, y entiendo que algunos prefirieron mantenerse al margen. Sin embargo, la información que obtuve de algunas de estas fuentes fue invaluable. Me proporcionaron detalles, perspectivas y matices que rara vez se ven en los titulares sensacionalistas. Y ahora, llegamos al núcleo del asunto. ¿Qué descubrí? ¿Cuál es la verdad que les prometí? Permítanme ser claro, no poseo la respuesta absoluta y definitiva. Nadie la tiene a menos que tenga acceso a todas las pruebas disponibles y a todos los implicados. Pero sí puedo compartir con ustedes mi análisis y mis conclusiones, basadas en la información que he recopilado y procesado meticulosamente. En primer lugar, considero que muchas de las acusaciones iniciales fueron exageradas y, en algunos casos, infundadas. La intensa presión mediática y la polarización social desempeñaron un papel importante en la distorsión de los hechos y en la generación de interpretaciones erróneas. La gente tendió a creer ciegamente en lo que leía o escuchaba, sin cuestionar las fuentes ni analizar la información con el escepticismo necesario. La inmediatez de las redes sociales, con su capacidad de viralización, contribuyó a la rápida propagación de rumores y desinformación.
Por otro lado, también creo que hubo errores y omisiones por parte de la familia Khan. Es posible que en su afán por proteger su privacidad o por minimizar el impacto de la situación, hayan cometido errores que fueron interpretados como ocultamiento o mala fe. Esto, por supuesto, no justifica las acusaciones que se les hicieron, pero sí ayuda a comprender el contexto y las circunstancias que rodearon los hechos. Quizás en su deseo de controlar la narrativa, terminaron cometiendo errores que agravaron la situación y alimentaron la especulación. En cuanto a las cuestiones financieras, es evidente que hubo ciertas irregularidades, pero no necesariamente a la escala que se sugirió en un principio. Parece que se trató más de una gestión deficiente, de falta de transparencia y, quizás, de una mala asesoría, que de una intención deliberada de defraudar o cometer actos ilícitos con premeditación. Nuevamente, esta es una interpretación basada en la información disponible, y es posible que existan otros puntos de vista y otras aristas que no se han revelado por completo. La complejidad de las finanzas, los tecnicismos legales y la falta de claridad en algunos documentos contribuyeron a la confusión y a la interpretación errónea de los hechos. Respecto a las situaciones personales y familiares, es un tema extremadamente delicado. Es importante recordar que todos somos humanos y que en ocasiones, cometemos errores y tomamos decisiones de las cuales nos arrepentimos posteriormente. No es mi intención juzgar a nadie ni entrar en detalles que puedan dañar la reputación de las personas involucradas. Lo que sí puedo decir es que detrás de las acusaciones, hay personas con sentimientos, con miedos, con problemas y conflictos que en muchos casos, fueron amplificados y magnificados por la intensa exposición mediática. Las presiones, el estrés y la incertidumbre que generó la situación sin duda afectaron las relaciones familiares y personales, añadiendo una capa de complejidad y sufrimiento al asunto. En definitiva, mi conclusión es que el caso Khan es mucho más complejo y multifacético de lo que se ha contado en la mayoría de los medios. No existen héroes ni villanos absolutos, sino personas que en un contexto de gran presión, estrés y exposición, cometieron errores y tomaron decisiones que a la postre, resultaron perjudiciales para todos. Las acusaciones fueron, en muchos casos, exageradas, sensacionalistas y basadas en información incompleta o sesgada. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra en un punto intermedio, en el análisis minucioso de los hechos, en la comprensión de las motivaciones de las personas involucradas y, sobre todo, en la empatía y el entendimiento. La búsqueda de la verdad exige un análisis riguroso, la verificación de las fuentes y la voluntad de entender todas las perspectivas involucradas. Además de las conclusiones principales, quiero destacar algunos puntos clave que considero relevantes. El papel de los medios la cobertura mediática del caso Khan fue, en muchos momentos, sensacionalista y tendenciosa. Los medios de comunicación, en su afán por generar clics y aumentar la audiencia, a menudo priorizaron el morbo y la especulación sobre la investigación rigurosa y la presentación objetiva de los hechos. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la amplificación de los rumores y la desinformación. La velocidad con la que la información, verdadera o falsa, se propaga en estas plataformas dificulta la verificación de los hechos y favorece la creación de una cámara de eco, donde las opiniones se refuerzan y los prejuicios se perpetúan. La importancia de la empatía es fundamental recordar que, detrás de cada acusación, hay personas con sentimientos, emociones y experiencias. La empatía y la comprensión son herramientas esenciales para analizar un caso como este, evitando caer en juicios simplistas y generalizaciones. La necesidad de una investigación a fondo para comprender plenamente el caso Khan, es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva que incluya el acceso a todas las pruebas y a todas las personas involucradas. La información disponible actualmente es fragmentada y, en algunos casos, contradictoria, lo que dificulta la elaboración de conclusiones definitivas. El legado del caso Khan. El caso Khan ha dejado una huella imborrable en la opinión pública. Ha puesto de manifiesto la fragilidad de la reputación, la importancia de la transparencia y la necesidad de una mayor responsabilidad por parte de los medios de comunicación y las redes sociales. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su atención y por su participación. Espero que la información que les he presentado les haya resultado útil y les haya permitido formar su propia opinión sobre el caso Khan. Mi objetivo no es convencerlos de nada,
sino brindarles las herramientas necesarias para que puedan analizar el caso con criterio y llegar a sus propias conclusiones. Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué piensan sobre el caso? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Recuerden que el respeto, la tolerancia y el diálogo constructivo son fundamentales en este tipo de conversaciones. Es importante escuchar diferentes puntos de vista y ser capaces de debatir sin caer en insultos ni descalificaciones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto se suscriban al canal. Suscribirse es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse los próximos vídeos. Se vienen más investigaciones, más análisis y más verdades por revelar. Estoy trabajando en nuevos proyectos, explorando temas igual de interesantes y relevantes. Así que estén atentos. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo constante y por su compromiso con la búsqueda de la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.